el Apocalipsis es un libro muy rico para cada uno de nosotros y también para toda la Iglesia. Sin embargo, es un libro que ha sido poco utilizado por la Iglesia, especialmente a nivel popular. ¿Por qué? Precisamente por el género literario, que es muy especial, difícil de entenderse, y también por el mal uso que han hecho las sectas protestantes. Ahora trataremos de ver algo, la idea central de este libro. Especialmente vamos a ver lo que se refiere a los ataques de las sectas contra la Iglesia Católica. Nombre: la palabra Apocalipsis quiere decir revelación. En efecto, Dios, mediante este mensaje, quiere revelar, es decir, quitar el velo, descubrir su plan acerca de la Iglesia. Autor: San Juan, el que escribió el cuarto Evangelio. Fecha: años 94-96. Situación: los cristianos que están dispersos por el vasto imperio romano se encuentran en una persecución. Antes el pueblo judío había perseguido a la Iglesia, ahora es el imperio romano. Finalidad: animar, alentar a los cristianos. Mensaje: el reino de Dios y de Cristo ha comenzado ya y está a punto de romper la última y fuerte resistencia del ya vencido enemigo. Así que un mensaje de victoria. Cristo es el vencedor. La Iglesia se encuentra en un problema, no hay que preocuparse, también la Iglesia tiene que vencer. Contenido: el contenido es al mismo tiempo histórico y trascendente. Histórico: se refiere a los hechos de aquel tiempo, así que los personajes, los acontecimientos son de aquel tiempo, pero al mismo tiempo un sentido trascendente que va más allá. Presenta la lucha eterna entre el bien y el mal, Dios y Satanás. Dios creó al hombre, Satanás atacó al hombre. Dios mandó a su Hijo para salvar al hombre, Satanás ataca a Jesús. Jesús muere. Satanás se siente el vencedor, pero Jesús resucita, manda a la Iglesia, Satanás ataca a la Iglesia. El Apocalipsis presenta el momento en el cual el imperio romano representa a Satanás en esta lucha contra la Iglesia. La pregunta es: ¿logrará Satanás, mediante el imperio romano, destruir la Iglesia de Cristo? La respuesta es no. Podemos recordar aquellas palabras que encontramos en Mateo 16-18. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Género literario apocalíptico es un género literario muy especial, donde se usan símbolos, imágenes. Por ejemplo, los personajes son presentados como animales, los acontecimientos como terremotos. También las cifras tienen un significado, los números. Lenguaje simbólico. Vamos a ver algunos símbolos brevemente. Estamos utilizando el libro Catolicismo y Protestantismo, página 130. Vamos a ver algunos símbolos. No voy a citar las partes del Apocalipsis porque serían muchas citas. Después podrán ustedes ver el libro. Cuerno, poder. Como los animales con los cuernos se defienden, así también cuerno, poder.
Jesús tiene 7 ojos y 7 cuernos, tiene todo el conocimiento y todo el poder. Cabellos blancos, eternidad, pies de bronce, nadie lo echará abajo. Primero y último, Dios, alfa y omega, primera y última letra del alfabeto griego, Dios. Árbol de la vida, vida eterna, nombre nuevo, renovación interior, dragón, demonio, adulterio, prostitución, idolatría o inmoralidad sexual. Estrella de la mañana, Cristo, trono, el que está sentado en el trono es rey y juez. Amén, compromiso, romper los sellos, interpretar. Vírgenes, ajenos a la idolatría o a la inmoralidad sexual. Oro, riqueza, lago de fuego, infierno, corona, signo de dominio, realeza o victoria. Palmas, signo de victoria. Espada aguda, palabra de Dios que juzga y castiga. Alas, movilidad. Ojos, conocimiento. Cinturón de oro, signo de poder real. Mar, elemento malo. Fuente de inseguridad y muerte. Vestido blanco, señal de purificación. Vestido largo, signo de dignidad sacerdotal. Trompeta representa la voz de Dios. También los colores tienen un significado, como sucede también entre nosotros. Por ejemplo, la novia lleva el vestido blanco. Si se trata de una novia ya casada, que ya tuvo alguna experiencia por aquí y por allá, entonces no lleva el vestido blanco. Son señales, naturalmente. Se va a un funeral, vestido negro, no hay que confundir, no va a suceder que uno se va a casar, nunca ha visto la ciudad, vive en la montaña, se va a casar, va a comprar un vestido, a mí me gusta el vestido negro, se va a casar con el vestido negro, el padrecito cuando sale de la sacristía y está viendo a la novia con el vestido negro, se desmaya. Dice, aquí tengo visiones, aquí no entiendo dónde estoy, qué me está sucediendo, veo mal. Así que los símbolos, nosotros mismos vivimos entre símbolos. Blanco, victoria, gozo, fuerza y gloria eterna. Rojo, homicidio, también nosotros pensamos así, violencia, sangre de los mártires. Negro, muerte. Verde, aquí el símbolo es diferente. Para nosotros el verde representa la esperanza, mientras para el Apocalipsis color de un cadáver en descomposición, es algo negativo. Púrpura, lujo y magnificencia. Los números: 7, plenitud y perfección. 12, perfección escatológica, Antiguo, Nuevo Testamento. 4, el mundo creado. El simbolismo viene de los 4 puntos cardinales. 6, 7 menos 1, imperfección. 7, perfección. 6, algo que quiso llegar a la perfección y no pudo, no logró. 1000, gran cantidad. También nosotros decimos, te lo dije 1000 veces. Así dice la mamá cuando el niño pone la silla, va a buscar los dulces y se cae. Una buena paliza. Te lo dije 1000 veces que no tienes que poner la silla y buscar los dulces. Te caíste. ¿Cuántas veces se lo dijo? 1000 veces. 5 o 6 veces, alguna vez. Es una manera de expresar. 3,5, la mitad de 7, imperfección, sufrimiento, tiempo de pruebas y persecuciones. Es lo mismo que un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 3 días y medio, 42 meses, 1260 días. Es muy importante conocer estos símbolos para poder interpretar el Apocalipsis. Nosotros decimos, bueno, ¿y cómo sabemos que de veras se interpreta de esta forma estos signos? Lo sabemos porque no es que existe solamente un libro apocalíptico, que es el Apocalipsis, no, es un género literario que se desarrolló desde 200 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo, durante los tiempos de las persecuciones. Los judíos tuvieron problemas, fueron perseguidos y entonces inventaron este género literario, de manera que
Entre los expertos, entre los del pueblo judío se entienden, pero los enemigos no entienden. Yo recuerdo, mi papá de vez en cuando gritaba contra aquel cochino desgraciado, mentaba al cochino, hablaba de un cochino. Y la gente me preguntaba a mí, ¿ustedes tienen cochino? Porque vemos que ustedes no tienen cochinos, nosotros vivimos en una ciudad, ¿dónde tenemos el cochino? No, dije yo, no es así. Mi papá cuando dice cochino quiere decir el gobierno, el gobierno. Pero mi papá vivió bajo el fascismo, Mussolini. Si se decía una palabra contra el gobierno, palizas tremendas, cárcel. No se podía decir la verdad. Así que cuando hay gobiernos dictatoriales, gobiernos opresores, se utiliza todo un lenguaje que algunos entienden y otros no entienden. Y por eso todos estos símbolos, por ejemplo, cuando se habla, vamos a ver después, del Imperio Romano, la bestia. Si un soldado romano llegaba a tener en sus manos el Apocalipsis, empieza a leer y encuentra bestias, cosas. Dice, ¿de qué se trata de este libro? No, es un libro de cuentos, habla de bestias, habla de terremotos, bueno, no se entiende nada, no se entiende. Claro, los romanos no entendían, pero los judíos entendían, los demás entendían. Así que muchos libros se escribieron. Ahora, para entender el simbolismo hay que leer toda aquella literatura, no como hacen las sectas, leen solamente el Apocalipsis y cada quien interpreta a su modo, inventa el significado de los símbolos. Vamos a ver ahora, página 135, algunos símbolos, los más importantes, especialmente teniendo presente la mentalidad de las sectas, los ataques de las sectas. El Cordero es Cristo. El mismo San Juan habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está degollado y está de pie. Es Cristo muerto y resucitado. La mujer tiene dos significados. Número uno, el pueblo de Dios. Apocalipsis 12. Aquí se está hablando de aquella mujer que encontramos en Génesis capítulo 3 versículo 15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza, mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Son los descendientes de la mujer Eva en la lucha contra los descendientes seguidores de la serpiente, que es el demonio. Otro significado, Roma, Roma imperial, Roma pagana, el paganismo de Roma. Yo observé que esa mujer estaba ebria con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17:6, una mujer que está destruyendo a los cristianos, matando a los cristianos. Que la gente entendida haga un esfuerzo. Las 7 cabezas son las 7 lomas en que la mujer está sentada. Apocalipsis 17:9. Entonces las sectas dicen, ¿visto? Aquí está la clave. ¿Cuál es esta ciudad que se encuentra sobre 7 lomas? Roma. ¿Visto? El Papa. Pero en aquel tiempo, cuando se hablaba de Roma, no se hablaba del Papa. El Papa era don nadie, nadie lo conocía, nadie sabía nada, algo insignificante. En aquel tiempo, al decir Roma, quería decir la capital del imperio, quería decir el emperador. Aquí se está hablando de la bestia como del perseguidor que está destruyendo a los cristianos. Basta conocer un poquito la historia de la iglesia. San Pedro, San Pablo, los primeros cristianos murieron mártires, muchos apóstoles. Y entonces, ¿quién mató a los cristianos? ¿Los mismos cristianos se mataron? No, fue el Imperio Romano. Entonces aquí se está hablando del Imperio Romano. Aquí vemos la mala fe, la mala voluntad de las sectas. Mucha alabanza a Dios, muchos desmayos que conocen la palabra de Dios y a la mera hora inventan cosas, calumnian. La bestia, Apocalipsis del capítulo 13 al 19.
se le concedió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13, versículo 7. ¿Quién hizo la lucha contra los santos? El Imperio Romano, basta conocer la historia, y las sectas. Es la Iglesia Católica que está persiguiendo a los que no son católicos, a los hermanos separados. ¿Ma dónde? Aquí se está hablando de aquel tiempo, de acontecimientos. El Apocalipsis no se escribió para los que viven ahora, sino para los que vivieron en aquel tiempo. Era un consuelo, una ayuda, una clave para resolver los problemas de los cristianos de aquel tiempo, como las cartas de San Pablo dirigidas a los cristianos de aquel tiempo, como los evangelios escritos para los cristianos de aquel tiempo. Claro que sirven también para nosotros. Aquí vemos la mala voluntad. Expertos, estudiantes de la Biblia, pero inventan todo. La segunda bestia o falso profeta, Apocalipsis 13, versículos del 10 al 18, y Apocalipsis 19, versículo 20. Esta aprovecha todo el poder de la primera bestia y está totalmente a su servicio. Se está hablando de las religiones orientales, que son apoyadas por el Imperio Romano y apoyan al imperio, sostienen, sustentan, apoyan la ideología del Imperio Romano, donde el emperador se consideraba Dios. En lugar de las religiones paganas de atacar esta ideología de Roma, al contrario, aceptan esta manera de pensar de los emperadores, del pueblo romano, del Imperio Romano, y sirven las religiones orientales para ayudar a sostener el imperio. Sirven para convencer al pueblo que el pueblo esté sometido al Imperio Romano. La estatua de la bestia, se le concedió hasta dar la vida a la estatua de la bestia, la cual puede hablar, y ha logrado que quienes no adoren esa imagen sean muertos. Apocalipsis 13:15. De hecho, en muchas partes había estatuas del emperador. Pero no solamente significa esto, sino también tiene un sentido simbólico. El mismo emperador, la estatua del emperador, significan la ideología romana, significan el paganismo romano, el poder romano. Así que los que adoran esta estatua, los que aceptan el poder romano, la ideología romana, el paganismo impulsado por Roma, estos vivirán tranquilos. Los que no aceptan, muerte. La marca de la bestia, Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, ha logrado asimismo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Ya nadie podrá comprar ni vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Así que los que aceptan la ideología, el poder de Roma, recibirán como un pasaporte. Podrán circular, son auténticos ciudadanos romanos, con todos los derechos. Los que no aceptan la ideología romana, no adoran la bestia, esto, pena de muerte. Los que aceptan adorar la bestia recibirán una marca simbólica, en la mano o en la frente. Quiere decir, serán libres, no es una marca real. Bueno, sobre el problema de la marca, los adventistas del séptimo día han hecho su caballo de batalla. Cuando una vez estuve en Chiapas dando cursos, fue algo tremendo. Me decían que los adventistas habían escapado a la montaña, todos. ¡Cuidado! Llegará de Roma a poner la marca de la bestia. Huyan todos, y ellos rápido. Trucos, naturalmente, porque no querían que los adventistas escucharan mis conferencias, porque siempre hay gente curiosa que dice, vamos a escuchar, a ver qué dice. No, vayan a la montaña, todo huyendo a la montaña.
Llegó el Papa, vayan, no vean la televisión, es la bestia que va a llegar. Me contaron de un adventista, una familia de Villahermosa, con cierta curiosidad, vamos a ver esta bestia que baja del avión, ¿cómo será un torete? ¿Cómo será esta bestia? Nos fueron a ver. Y cuando vieron el Papa, baja del avión, dando la bendición, llega allá, besa la tierra y todo. Y esta es la bestia. Mira cómo habla, cómo hace. Ojalá que todos fueran como esta bestia. Y se convirtieron. Se dieron cuenta que de veras en la secta se maneja el engaño, la mentira, el truco. Entonces, ¿cuál es el nombre de esta bestia? La Biblia no dice el nombre, dice la cifra del nombre, una clave más, 666. Nerón César, en hebreo, a cada letra se pone el número correspondiente, por eso hay que conocer el hebreo, en los expertos, sale Nerón César. Los adventistas del séptimo día, que son los más expertos en cuestión de bestias, han inventado que se trata del Papa, pero según ellos, con razonamientos. El Papa es Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. Han hecho la cuenta, sale 666. Aquí está la clave. Bueno, no conocen bien los números romanos, porque vicarius, la V y la I, igual a qué número? 6. Pero cuando tenemos IU, ya no es 6. ¿Cuánto es? 4. Entonces, no da. Segundo, San Juan, que escribió el Apocalipsis, lo escribió en griego. Él conocía el griego y conocía su lengua, naturalmente, el arameo, el hebreo, pero el latín no. Así que él no pensaba en latín, pensaba en su lengua, naturalmente, la lengua de los judíos, o el griego, que era la lengua oficial del imperio. No era el latín, era el griego. Tercero, nunca en la iglesia se utilizó esta expresión vicarius filii Dei, no existe, fue inventado por ellos. Así que ellos mismos inventan una expresión que nunca se ha utilizado y con esto inventan que se trata de algo que se refiere al Papa. Bien, la Iglesia Católica dijo siempre Vicarius Christi, pero mucho tiempo después se empezó a utilizar la expresión Vicarius Christi, pero no al tiempo de Jesús, no al tiempo de San Pedro, los primeros cristianos. Bien, esto es muy importante. De todos modos, la pedrada regresa a ellos mismos. Ellen Goldwhite, la cofundadora de los adventistas del séptimo día, si nosotros tomamos estas palabras, vemos el número correspondiente y sale 666. Ellos inventaron el truco y les cae a ellos la pedrada. Bien, 144.000, Apocalipsis 7 y 14, es el caballo de batalla de los testigos de Jehová. Solamente 144.000 testigos de Jehová, naturalmente, estarán en el cielo, en la gloria, con Cristo para reinar, para gobernar a los demás testigos de Jehová que se quedarán en la tierra. Bueno, aquí vemos realmente ignorancia total. Ojalá que ustedes realmente se preparen sobre esto, empiezan a dialogar con ellos. Mira, hermano, vamos a hablar de los 144.000. Entonces, número 1, se trata de cifra simbólica. 1000 significa gran cantidad, 12 plenitud. Entonces, el número 144.000 corresponde a 12 por 12 por 1000, quiere decir lo máximo. Lo encontramos dos veces en Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 14. Ellos mencionan solamente el capítulo 14. Capítulo 7 se refiere al antiguo pueblo de Dios, el capítulo 14 al nuevo pueblo de Dios. Entonces, ¿qué dice el Apocalipsis? Toda la labor de Dios con su pueblo de Israel no fue una labor perdida, aunque Jerusalén fue destruida, de todos modos fue un éxito la labor
que se hizo en el Antiguo Testamento. Muchísimos se salvaron. ¿Cuántos? 144.000, 12.000 por cada tribu. Entonces, algo simbólico. Quiere decir, muchísimos se salvaron. No tenemos que ver las apariencias. Hay que ver la realidad en profundidad. Pero en el versículo 9, Apocalipsis 7, versículo 9 se dice, y después yo vi una cantidad enorme de gente que nadie podía contar. En el cielo, frente del trono, cerca del trono, delante del trono, una cantidad enorme que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación. Así que del pueblo de Israel, muchísima gente se salvó, pero también de otros pueblos. Por ejemplo, los indígenas de México, por ejemplo, los romanos, los griegos, pueblos que no conocieron a Cristo, pueblos que no conocieron la ley de Moisés, vivieron según la ley natural, pero muchísimos se salvaron, una cantidad que nadie podía contar. Y los testigos de Jehová, 144.000, ni uno más ni uno menos, que ya están en el cielo desde el 1914, solamente faltan unos cuantos, 15, 20 muchachos a trabajar, porque les puede tocar a ustedes, a trabajar, y así los lanzan a trabajar. Con esta ilusión, un día podrán ser reyes para gobernar a los que están en la tierra. Gobernar con computador, naturalmente, que van a estar en el cielo, van a gobernar a los que están en la tierra, van a dar órdenes, ¿qué cosa van a hacer? Pero en el capítulo 14 se dice 144.000 del nuevo pueblo de Dios. También el nuevo pueblo de Dios no fracasó, porque ya muchos cristianos estaban traicionando. El problema que tenemos ahora de las sectas, de gente que traiciona, abandona, ataca, no es un problema de ahora, es un problema desde el principio de la iglesia. Si leemos, por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, encontramos los anticristos, que son los que se salen de la iglesia de Cristo y atacan. Así que desde los primeros cristianos muchos traicionaban. No es un fenómeno de ahora. Los traidores siempre habidos. Así que muchos estaban un poco desanimados. Dice San Juan, ¿qué está sucediendo aquí? El pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, condenado. Mira, Jerusalén destruida. Muchos cristianos traicionan. Frente a la presión del imperio, no quieren morir, traicionan. ¿Qué está sucediendo? No te preocupes. Muchos, muchísimos quedan fieles a Cristo. ¿Cuándo? 144.000. Son los primeros rescatados. Seguirán otros. Muchísima gente más. Y los testigos de Jehová dicen, somos nosotros, estos 144.000. Pero ustedes no vivían en aquel tiempo. Ustedes no tienen vela en el entierro. Ustedes mismos sueñan que son ustedes, pero ustedes no tienen vela en el entierro. Babilonia, Apocalipsis 17, 18, capítulos 17 y 18. Alégrate cielo por su ruina, alégrense santos apóstoles y profetas, porque al condenarla a Dios les hizo justicia a ustedes. El paganismo de Roma cayó bajo la fuerza del cristianismo. En esta lucha entre el bien y el mal, el paganismo y el cristianismo, cayó el paganismo. Alegría, Babilonia. Babilonia, la prostituta, etcétera, son figuras del imperio romano pagano. 1000 años, Apocalipsis 20, después de esta caída del paganismo de Roma, una grande prueba para la iglesia, empezará una época de felicidad, relativa paz para la iglesia. 1000 años, muchos años, ya pasaron casi 2000 años, en que la iglesia ha podido trabajar, entre problemas, naturalmente, dificultades. Es como si Satanás estuviera encerrado. Y después, ¿qué sucederá? Después, en este periodo de los 1000 años, habrá algo muy interesante. Los que dieron la vida por Cristo recibirán honores, gozarán con Cristo, reinarán con Cristo. Aquí no se menciona 144.000. Todos que murieron por Cristo, los mártires. Y los testigos de Jehová unen 144.000 del capítulo 14 con lo que vemos aquí en Apocalipsis 20. Juntan los datos. ¿Y por qué los juntan? No tiene nada que ver.
Entonces, aquí vemos la idea católica de que al terminar las persecuciones se hicieron templos, fiestas, estatuas en honor de los mártires. San Sebastián, Santa Lucía, Santa Inés, etc. Muchos que dieron la vida por Cristo. Se construyeron basílicas, se construyeron templos, se organizaron fiestas. Es como si reinaran con Cristo. Están desarrollando un influjo benéfico sobre nosotros mediante su ejemplo de fidelidad a Cristo. Y después se va a soltar Satanás. Habrá una grande prueba al final. Y muchos, naturalmente, van a traicionar, muchos más. Así que antes del fin habrá realmente pruebas. Habrá falsos mesías, habrá muchos engaños. Para algunos, la época que estamos viviendo, dicen, tiene mucho aspecto de engaño, de sufrimiento. Bueno, no podemos decir, en la historia de la Iglesia siempre ha habido, de vez en cuando ha habido periodos. Si examinamos, por ejemplo, hace 200 años, la Revolución Francesa representó un problema serio para la Iglesia. Napoleón Bonaparte, Hitler. Así que de vez en cuando, Stalin para el mundo oriental, grandes pruebas para la Iglesia. Polonia comunista, los católicos en qué grandes sufrimientos se encontraron en toda el área comunista, los católicos que se encuentran en China ahora. Así que siempre ha habido a lo largo de la historia grandes sufrimientos. Y después de esta grande prueba final habrá la segunda muerte, es decir, los que fueron infieles a Cristo no solamente soportarán la primera muerte, sino la segunda muerte, la condenación eterna. Mientras los que fueron fieles a Cristo irán con Cristo a gozar la nueva Jerusalén, la ciudad santa. Se presenta al pueblo de Dios en su etapa final, gloriosa, estando con Cristo. Conclusión. El Apocalipsis es una auténtica obra de arte, en la cual el apóstol San Juan se eleva hacia el pensamiento de Dios como verdadera águila. Su estudio es indispensable para cada cristiano que quiera profundizar el sentido de la historia en sus conflictos diarios y en su desenlace final. ¿Cómo va a terminar esta lucha? Dos obstáculos han impedido al católico su acercamiento: la dificultad propia del género apocalíptico y el mal uso hecho por las sectas protestantes, que utilizando mal los símbolos del Apocalipsis tratan de asustar a los católicos. Mientras los que estudian, los que conocen, saben que el Apocalipsis es el libro que está en favor de la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia católica. Es el libro que dice claramente, esta Iglesia que fundó Cristo va a tener problemas, pero va a llegar hasta el final. Por eso tenemos que utilizar el Apocalipsis, tenemos que conocer el Apocalipsis y dar el sentido auténtico a los símbolos. Cualquier persona de buena fe entiende inmediatamente que cuando se está hablando de bestia, de prostituta, se está hablando de alguien que está en contra de la Iglesia. No se está hablando de la Iglesia de Cristo, del Papa, el jefe de la Iglesia de Cristo, que atacan a los demás. No, son los enemigos de esta Iglesia que fundó Cristo que atacan a la Iglesia. El mismo San Juan no podía decir, él estaba sufriendo, no podía decir, mis compañeros me están atacando. ¿Ma quién metió a San Juan en la cárcel? ¿Que fue San Pedro? ¿Que fueron los demás apóstoles? No, fue el Imperio Romano. Y por eso es fácil entender para personas de buena fe. Pero las sectas son manejadas por hombres sin escrúpulos, que no tienen buena fe, y por eso tratan de engañar a la gente. Una vez superados estos obstáculos, seguramente el Apocalipsis llegará a convertirse en uno de los libros inspirados más queridos por todo creyente. Será el libro de la esperanza cristiana en un mundo tentador, en el cual la vivencia de la fe constituye un verdadero reto.